El viento de la tarde en Querétaro siempre arrastra ese olor característico a tierra seca y pasto quemado, pero hoy, en la hacienda Las Mesetas, esa brisa nostálgica parecía haber sido derrotada por una mezcla nauseabunda de perfume floral excesivo y pura pretensión. Yo, Eloísa, de 32 años, estaba parada en medio del establo principal, con mis botas de goma hundidas hasta los tobillos en una mezcla de lodo y paja vieja. En mi mano derecha apretaba un cepillo de cerdas duras, frotando con ritmo constante el flanco gris de Gitano, el caballo más viejo y enfermo de la cuadra. Gitano era un espejo de este lugar, alguna vez tuvo un linaje noble, una postura orgullosa, pero ahora no era más que un esqueleto cansado, respirando con dificultad bajo la administración incompetente y vanidosa de mi padre. Desde la casa grande, que se alzaba a unos 200 metros de donde yo estaba, llegaban los ecos de una melodía de jazz suave. Era esa clase de música que mi padre, Evaristo, siempre ponía a todo volumen cuando teníamos visitas, importantes para fingir que era un hombre de cultura refinada, aunque yo sabía perfectamente que en la intimidad de su camioneta solo escuchaba música de banda a todo volumen. Pero hoy no. Hoy no se permitían errores. Hoy, la familia recibía a un invitado que, según las palabras exaltadas de mi madre, Hortensia, era el salvador de nuestro apellido. Tadeo. Ese era el nombre del sujeto. El flamante novio de mi hermana menor, Mairena. Nunca había visto a Tadeo en persona, pero durante las últimas 2 semanas, mis padres no habían hablado de otra cosa. Habían pintado un retrato tan perfecto que parecía ridículo, un inversionista inmobiliario audaz, un millonario joven proveniente de la Ciudad de México, un hombre que conducía autos importados y cuyo reloj costaba más que la cosecha de un año entero. Y lo más importante de todo, el detalle que hacía brillar los ojos de mi padre con una codicia apenas disimulada. Tadeo había prometido comprar una parte de la hacienda Las Mesetas por un precio exorbitante. El suficiente para pagar todas las deudas y seguir financiando esa vida de aristócratas de papel que mis padres se negaban a abandonar. Me pasé el antebrazo por la frente para secarme el sudor. La tela de mi camisa de trabajo, desgastada por años de sol y jabón barato, raspó mi piel. Debería estar feliz, ¿no? Si este tal Tadeo realmente compraba la finca, la hipoteca que asfixiaba nuestras gargantas desaparecería. Yo podría dejar de transferir discretamente mi sueldo para cubrir los intereses moratorios. Podría ser libre. Pero mi instinto, afilado por 10 años de nadar entre tiburones en el sector financiero de Santa Fe, me gritaba una advertencia. Los hombres que presumen demasiado de su dinero suelen ser los que tienen los bolsillos más vacíos. Di una última palmada en el cuello de Gitano. Tranquilo, viejo, le susurré. Al menos tú no tienes que fingir ser un purasangre de carreras. Tomé el cubo de agua sucia y caminé hacia el grifo exterior. Mi plan era simple, entrar por la puerta de servicio, darme una ducha rápida de 5 minutos, ponerme un vestido decente y subir a la sala principal. Al fin y al cabo, soy la hija mayor. Presentarme ante el futuro prometido de mi hermana era una cuestión de protocolo básico. Y, sinceramente, quería ver a ese inversionista a los ojos. Quería ver si su mirada tenía el peso del oro o el brillo del latón. Justo cuando puse un pie en el escalón de piedra que llevaba al patio trasero, mi teléfono celular vibró con violencia en el bolsillo de mis pantalones de mezclilla. Saqué el aparato. La pantalla iluminada mostraba un solo nombre, papá. Deslicé el dedo para desbloquear y el mensaje apareció ante mis ojos. Leí las palabras una vez. Luego otra. Sentí como si alguien me hubiera arrojado un balde de agua helada en pleno invierno. El mensaje decía: Eloísa, te vi salir del establo. Escúchame bien. Será mejor que te desaparezcas esta noche. No entres a la casa principal. Tadeo es un socio VIP, gente de muy alta sociedad. Mairena se ha esforzado muchísimo para proyectar una imagen de niña bien, de familia de alcurnia. Y tú, siendo honestos, mírate. Te ves terrible. Hueles a caballo y pareces la jardinera, no la hija del dueño. Tu presencia va a arruinar la atmósfera elegante que estamos creando. Vas a avergonzar a tu hermana. Tadeo prometió comprar la finca a un precio muy alto y necesitamos que esta operación salga bien. Entiéndenos, hija.
Dejé 500 pesos en la mesa del patio de servicio. Tómalos, vete al pueblo, cómete unos tacos o vete al cine. No regreses antes de las 12 de la noche. Te queremos. Me quedé inmóvil. El zumbido de las cigarras pareció intensificarse hasta volverse ensordecedor. 500 pesos. Ese era el precio que mi propio padre le ponía a mi dignidad. 500 pesos para que me borrara del mapa, para que me esfumara de la casa que yo misma había salvado del embargo judicial hacía 6 meses con mis propios bonos anuales. 500 pesos para no manchar la imagen inmaculada de Mairena, mi hermana de 25 años que jamás había levantado un plato de la mesa, cuya mayor preocupación en la vida era elegir el filtro correcto para sus historias de Instagram. No lloré. Es curioso, pero las lágrimas no acudieron a mis ojos. Creo que se me habían secado hacía años, evaporadas por el calor de tantas decepciones. En su lugar, una frialdad absoluta, clínica, empezó a extenderse desde mi estómago hacia mis extremidades. Levanté la vista hacia los grandes ventanales de la sala. A través del cristal vi la escena como si fuera una película muda. Ahí estaba Mairena, sentada en el sofá de terciopelo verde. Llevaba un vestido de seda color vino que se ajustaba a su figura como una segunda piel. En su cuello brillaba un collar de perlas blancas. Entrecerré los ojos. Mis puños se cerraron instintivamente. Esas eran las perlas de la abuela Adelaida. Las perlas que la abuela me dejó específicamente a mí en su testamento. Mamá me las había pedido prestadas la semana pasada con la excusa de llevarlas a limpiar a la joyería, y ahora adornaban el cuello de Mairena, utilizadas como utilería barata para su obra de teatro titulada La niña rica. Junto a ella, mis padres. Evaristo, con su traje gris que ya le quedaba un poco ajustado en la cintura, reía con la boca demasiado abierta. Hortensia, mi madre, sostenía una copa de vino con el dedo meñique levantado, asintiendo con devoción a cada palabra que decía el hombre que estaba de espaldas a la ventana. Tadeo. Se veían tan felices. Tan completos. Una familia de anuncio publicitario. La única pieza que sobraba en ese rompecabezas era yo. O tal vez, la perfección de la imagen dependía precisamente de mi ausencia. En ese momento, parada en la penumbra del patio, con el olor a estiércol impregnado en mi ropa y el teléfono quemándome la mano, un recuerdo antiguo y doloroso se abrió paso en mi mente. Los psicólogos lo llaman trauma detonante. Yo lo llamo simplemente, el día que entendí mi lugar. Sucedió hace 5 años. Yo tenía 27. El abuelo acababa de morir hacía apenas 3 días. La tierra de su tumba aún estaba fresca y húmeda. Yo estaba sentada en el despacho del abuelo, revisando los libros de contabilidad, con los ojos hinchados de tanto llorar. Él había sido el único que creía en mí, el único que me decía que mi cerebro valía más que cualquier cara bonita. Antes de morir, me tomó la mano con sus dedos callosos y me hizo jurar: Eloísa, eres la fuerte. Cuida la tierra. La tierra es la única verdad. Pero esa misma noche, mientras yo intentaba cuadrar los números rojos de la hacienda, escuché gritos en la sala. Salí y vi a mi padre hablando por teléfono con un corredor de bienes raíces. «Véndanlo», gritaba papá, con el rostro enrojecido por el brandy. «Véndanlo ya. Necesito liquidez inmediata. Rematen las 10 hectáreas del sur si es necesario». «Papá, ¿qué haces?», grité, corriendo hacia él para intentar arrebatarle el teléfono. «Esas son las tierras de cultivo. El abuelo dijo que nunca las vendiéramos. Es nuestra mejor tierra para los viñedos». Mi padre me empujó. Fue un empujón seco, brutal, que me hizo caer al suelo de madera. Me miró con un desprecio que me heló la sangre. «¿Tú qué sabes, niña estúpida?», bramó. «Mairena necesita el dinero. Ha pasado a la final del certamen de belleza estatal. Necesita vestidos de diseñador, necesita un entrenador de pasarela, necesita hacer lobby. Si gana, toda esta familia va a subir de nivel. Invertir en la belleza de tu hermana es el mejor negocio que podemos hacer. ¿De qué nos sirven tus títulos universitarios si nadie nos conoce?
Pero es el patrimonio, sollocé desde el suelo. Cállate. Intervino mi madre, saliendo de la cocina. No me ayudó a levantarme. Me miró con esa decepción perpetua. ¿Es que no puedes sacrificarte por tu hermana ni una vez? Ella nació para brillar, Eloísa. Tú eres buena para trabajar. No seas egoísta y no le cortes las alas a Mairena. Vendieron las 10 hectáreas. Las malbarataron. Y todo ese dinero, millones de pesos que podrían haber salvado la hacienda o renovado la maquinaria, se esfumó en 6 meses. Se fue en vestidos de lentejuelas, en fiestas de cóctel para sobornar jueces, en viajes inútiles. Mairena ni siquiera ganó. Quedó en tercer lugar y recibió la banda de mi simpatía. Ese día aprendí que en esta familia yo era el buey de carga. Yo era la que tiraba del arado bajo el sol, mientras ellos se sentaban a la sombra a comer los frutos de mi esfuerzo. Yo era la hija invisible. Regresé al presente. Miré mis manos. Ya no eran las manos suaves de una niña. Tenían callos. Callos de escribir, de teclear, de firmar documentos que decidían el destino de empresas enteras. Ya no era esa chiquilla de 27 años que rogaba por un poco de amor. Saqué mi teléfono de nuevo. Mis dedos volaron sobre el teclado. No iba a discutir. No iba a suplicar entrar a mi propia casa. Escribí, entendido, papá. Me iré. No te preocupes por mi apariencia, nadie me verá. Espero que impresionen al señor Tadeo. Solo un favor, guarda el recibo de la cena. Quizás lo necesites más tarde. Envié el mensaje. Guardé el celular. No entré a buscar los 500 pesos. Que se ahoguen con ellos. Di media vuelta y caminé hacia mi camioneta, una Ford Lobo del año 2015, sólida y confiable, estacionada discretamente detrás del granero. Encendí el motor. El rugido del diésel rompió el silencio de la noche. Al pasar frente a la casa principal para salir hacia la carretera, vi por el rabillo del ojo que una figura se acercaba a la ventana. Era Tadeo. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo a través del cristal y la distancia. Él tenía una copa en la mano y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Me vio mi camioneta vieja y sucia, y su sonrisa se ensanchó con burla. Seguramente pensó que yo era alguna sirvienta que se marchaba después de limpiar los baños. Pisé el acelerador. Las llantas levantaron una nube de polvo y grava, ensuciando simbólicamente la entrada inmaculada que mi padre había mandado barrer 3 veces esa mañana. Salí a la carretera federal 57. Destino, Ciudad de México. Santa Fe. 3 horas de viaje. 180 minutos. Ese era el tiempo que tenía para transformar mi dolor en un arma. Mientras conducía, con la radio apagada, empecé a formular el plan. No iba a ser una venganza caliente, impulsiva. Iba a ser fría. Iba a ser una ejecución financiera quirúrgica. ¿Quieren jugar a ser ricos? Murmuré para mí misma, mientras las luces de los tráileres pasaban a mi lado como estrellas fugaces. Muy bien, familia. Mañana les voy a dar una clase magistral sobre lo que significa realmente tener poder. Y la matrícula de esta clase les va a costar todo lo que tienen. Mientras yo devoraba kilómetros de asfalto hacia la capital, en el comedor de la hacienda Las Mesetas se desarrollaba una escena que más tarde mi tía Teodora, la única hermana sensata de mi padre y mi informante secreta, me describiría con lujo de detalles morbosos. El comedor estaba iluminado por 2 candelabros de plata que no se habían usado desde la Navidad de 1998. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana de Limoges, la que tiene los bordes de oro auténtico, reservada solo para bodas y funerales. Tadeo presidía la mesa. Según mi tía, el tipo comía con la boca abierta y sostenía la copa de vino por el cáliz, calentando el líquido, un error de etiqueta básico que hubiera hecho infartar a mi abuelo. Pero mis padres lo miraban como si estuvieran viendo a un dios del Olimpo bajado a la tierra para cenar mole con ellos. Este vino, dijo Tadeo, haciendo buches ruidosos. ¿Es un Valle de Guadalupe, 2019?
Notable, notable. Aunque, para serles franco, en mi cava personal en Polanco solo guardo botellas francesas de más de 5.000 pesos. Pero este tiene su encanto rústico. Mi padre, que había comprado ese vino en oferta en el supermercado por 200 pesos la botella, asintió vigorosamente, sudando un poco por la frente. Oh, sí, sí. Nos gusta apoyar a la industria nacional, mintió Evaristo, limpiándose la comisura de los labios con una servilleta de lino. Pero cuéntenos, Tadeo, ¿cómo ve el mercado? Tadeo dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Se reclinó en la silla, entrelazando los dedos sobre su estómago, que empezaba a abultarse bajo la camisa de marca demasiado ajustada. Don Evaristo, doña Hortensia, voy a ser brutalmente honesto con ustedes porque ya los considero familia, comenzó Tadeo, adoptando un tono de voz grave. El mercado está muerto. Muerto y enterrado. Nadie está comprando fincas viejas como esta. La tierra está cansada, las instalaciones son obsoletas. Sinceramente, si no fuera por el amor que le tengo a mi querida Mairena, hizo una pausa dramática para tomar la mano de mi hermana y besarla con babosidad, yo ni siquiera consideraría poner un peso aquí. Mi madre contuvo el aliento. Mairena bajó la mirada, ruborizada, actuando su papel de virgen ingenua a la perfección. Pero, continuó Tadeo, levantando un dedo, tengo una visión. Veo aquí un resort ecoturístico de ultralujo. Cabañas flotantes, un spa holístico, un campo de golf de 9 hoyos. Pero para eso necesito demoler casi todo. Es una inversión de riesgo. ¿Y cuál sería la oferta?, preguntó mi padre, con la voz temblorosa de un hombre que le debe 8 millones de pesos al banco y cuyo plazo vence en 48 horas. Tadeo suspiró, como si le doliera físicamente hablar de dinero. Miren, el avalúo comercial real de esto es basura. Pero yo les voy a ofrecer 4 millones de pesos. En efectivo. Mañana mismo. Hubo un silencio sepulcral en la mesa. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo. Mi padre palideció. Soltó el tenedor. ¿4 millones? Balbuceó Evaristo. Pero Tadeo, hijo, la deuda con el banco es de 8 millones. Si vendemos por 4, nos quedamos sin casa, sin tierra, y todavía debiendo otros 4 millones. Eso es la ruina absoluta. Tadeo chasqueó la lengua y negó con la cabeza, como si estuviera hablando con un niño lento. Ese es el problema de la gente de campo, no entienden de finanzas modernas, dijo con condescendencia. Don Evaristo, yo sé que ustedes están en el buró de crédito. Sé que su deuda fue vendida hace 6 meses a un fondo buitre. Sé que están a un paso del embargo. Mis padres se miraron con terror. Mairena se encogió en su silla. Era obvio que ella le había contado todo. Le había entregado a este extraño todas las debilidades de la familia en bandeja de plata. Pero no se preocupen, Tadeo sonrió, mostrando unos dientes blanqueados artificialmente. Yo tengo contactos. El fondo que compró su deuda, Capital Águila, está dirigido por un buen amigo mío. Jugamos póker los jueves. Mañana temprano los llevaré a sus oficinas en Santa Fe. Yo hablaré con él. Haré que les condonen los intereses, que reestructuren el capital y que acepten mis 4 millones como pago total y definitivo. Saldrán de ahí limpios, sin deudas, y con unos cuantos miles de pesos en el bolsillo para empezar de nuevo no sé, en algún departamento de alquiler en la ciudad. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas de gratitud. ¿Harías eso por nosotros?, sollozó ella. ¿Nos salvarías? Por Mairena, lo que sea, dijo Tadeo, hinchando el pecho. Pero con una condición. La escritura de la propiedad debe pasar a nombre de mi empresa, Inversiones Tadeo Global, inmediatamente. Y Mairena se muda conmigo a mi penthouse mañana mismo. ¡Hecho!, gritó mi padre, golpeando la mesa, casi derribando su copa. Lo que digas, hijo. Eres un ángel enviado por Dios. Brindaron. Chocaron las copas de cristal fino. Celebraron su propia estupidez. Celebraron haber vendido su patrimonio,
su historia y su dignidad por la mitad de su valor a un charlatán con zapatos brillantes. Y nadie, absolutamente nadie en esa mesa, mencionó mi nombre. Nadie preguntó, ¿y qué pasará con Eloísa? ¿Dónde vivirá ella? Para ellos, yo ya no existía. Yo era un daño colateral aceptable. Lo que ellos ignoraban, mientras se emborrachaban con sus sueños de grandeza, era la estructura corporativa de Capital Águila. Capital Águila no era un fondo cualquiera. Era una firma de capital privado especializada en activos en riesgo. Y la vicepresidenta ejecutiva de la División de Adquisiciones y Deuda Estructurada, la mujer cuya firma era necesaria para aprobar cualquier quita, condonación o venta de activos superiores a 1.000.000 de pesos, no era ningún amigo de póker de Tadeo. Esa mujer era yo. Eloísa Mondragón. Y yo no jugaba al póker. Yo jugaba al ajedrez. Y ya tenía a su rey en jaque mate, solo que ellos aún no se daban cuenta. Llegué a mi departamento en la zona de Polanco, Ciudad de México, pasada la medianoche. Mi ático en el piso 20 era todo lo que la hacienda no era: moderno, minimalista, frío y eficiente. Me serví un vaso de whisky, sin hielo. Me quité la ropa apestosa a establo y la metí en una bolsa de basura para tirarla. No quería lavarla. Quería quemar esa parte de mi vida. Me senté frente a mi computadora portátil y abrí el sistema seguro de la empresa. Tecleé el nombre, Tadeo Ramírez. El sistema de buró de crédito tardó 3 segundos en escupir la verdad. Tadeo Ramírez. Ocupación, consultor independiente. Score crediticio, 410 puntos, riesgo alto. Historial, 3 tarjetas de crédito canceladas por falta de pago. Una demanda civil pendiente por fraude en un esquema piramidal de venta de vitaminas. 2 desalojos previos por falta de pago de renta. Me reí. Fue una risa seca, sin alegría, que rebotó en las paredes vacías de mi sala. El gran millonario. El Salvador. El dueño de penthouses. No era más que un estafador de poca monta. Un parásito que buscaba familias desesperadas y vanidosas como la mía para chuparles la última gota de sangre. Su plan era obvio: conseguir que mi padre le firmara un poder notarial o una promesa de venta, usar ese documento para pedir préstamos a usureros y luego desaparecer dejando a mis padres en la calle. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de papá. Eloísa, mañana a las 9 de la mañana en punto te quiero en la entrada de la Torre Capital Águila en Santa Fe. Tadeo nos consiguió la cita. Puedes venir, pero vístete decente por favor, nada de tus ropas de granja. Y escúchame bien, tú no hablas. Tú solo cargas los bolsos de tu madre y te quedas callada en una esquina. No vayas a arruinar la negociación con tus preguntas tontas de contadora de pueblo. Tadeo se encarga de todo. Sé útil por una vez en tu vida. Sé útil por una vez en tu vida. Cerré la computadora de golpe. Me terminé el whisky de un trago, sintiendo como el líquido ámbar me quemaba la garganta, despertando al dragón que llevaba dormido en mi estómago durante años. Fui a mi vestidor. Pasé los dedos por mis trajes. No elegiría nada discreto para mañana. Saqué un traje de sastre italiano color azul noche, cortado a medida, que costaba más que el coche de Tadeo. Elegí una blusa de seda color marfil. Y mis zapatos de suela roja, esos que suenan como martillazos de sentencia cuando caminas sobre mármol. Mañana, la contadora de pueblo iba a dar cátedra. Mañana, Eloísa, la hija invisible, iba a ser lo único que ellos pudieran ver. Me acosté en mi cama de sábanas de hilo egipcio, pero no dormí. Me quedé mirando el techo, visualizando el momento exacto en que sus caras se desencajaran. Visualizando el momento en que el miedo reemplazara a la arrogancia. La trampa estaba puesta. El queso estaba en su lugar. Y las ratas ya venían corriendo, hambrientas y ciegas, directas hacia la guillotina. Hola a todos. Sé que están hirviendo de rabia con la actitud de Tadeo y la ceguera de los padres de Eloísa. ¿Pueden creer la audacia de este estafador? Pero no se preocupen, porque lo que viene a continuación es la satisfacción pura. Eloísa está a punto de recibirlos en su territorio.
Si ya quieren ver cómo se les cae la cara de vergüenza cuando se abra esa puerta, denle like a este vídeo ahora mismo. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Y cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez alguien los ha subestimado tanto como a Eloísa? Escriban, justicia para Eloísa, si están de su lado. Vamos con la parte 4, el momento de la verdad. A las 8:45 de la mañana, el sol de la Ciudad de México se reflejaba agresivamente en los cristales de la Torre Capital Águila, en el corazón financiero de Santa Fe. Es un edificio imponente de 50 pisos, una fortaleza de acero y vidrio donde se mueven miles de millones de pesos cada día. Para entrar aquí no basta con tener dinero, necesitas una invitación, una credencial y pasar por 3 filtros de seguridad. Yo ya estaba en mi oficina del piso 45, observando las cámaras de seguridad del vestíbulo en mi monitor. Ahí estaban. Mi familia parecía un grupo de turistas perdidos en una nave espacial. Mi madre llevaba un sombrero de ala ancha completamente inapropiado para una reunión de negocios, y mi padre sostenía un maletín de cuero sintético tan viejo que se estaba descarapelando en las esquinas. Mairena estaba haciendo lo único que sabía hacer, posar. Se estaba tomando una selfie frente al logotipo gigante de la empresa, haciendo boca de pato. Y Tadeo. El gran inversionista estaba sudando. Lo veía secarse la frente con un pañuelo cada 30 segundos. Sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro, buscando una salida. Sabía que estaba entrando en la boca del lobo, pero su ego no le permitía retroceder. Vi cómo se acercaban al mostrador de recepción. «Buenos días, señorita», escuché la voz de Tadeo a través del sistema de audio. «Vengo a ver al director general. Soy Tadeo Ramírez, de Inversiones Globales. Él me está esperando. Somos muy amigos». La recepcionista, Leticia, una mujer impecable a quien yo había instruido personalmente media hora antes, ni siquiera parpadeó. «Buenos días», respondió Leticia con frialdad profesional. «¿Tiene cita agendada, señor Ramírez?» No veo ningún Tadeo Ramírez en la agenda del director general. De hecho, el director general está en Nueva York hoy. Tadeo se puso pálido. Mi padre dio un paso adelante, ansioso. Pero Tadeo dijo que eran amigos de póker. Tadeo, dile quién eres. Es que, seguramente hubo un error de comunicación, balbuceó Tadeo, aflojándose el nudo de la corbata. Tal vez no es el director general, tal vez es un vicepresidente. Alguien de apellido. ¿Rodríguez? ¿Pérez? Leticia tecleó algo en su computadora, dejándolos sufrir en silencio durante 10 eternos segundos. No tengo a nadie con esos nombres. Sin embargo, Leticia hizo una pausa dramática. Tengo una instrucción de la Vicepresidencia de Activos de Riesgo. Están esperando a los señores propietarios de la Hacienda Las Mesetas para una diligencia de ejecución hipotecaria o renegociación final. ¿Son ustedes? Sí, somos nosotros. Gritó mi madre, aliviada. Diligencia de renegociación. Eso es. Tadeo, seguro te referías a ese departamento. Tadeo asintió frenéticamente, aunque se veía confundido. Exacto. Activos de riesgo. Ahí es donde trabaja mi contacto. Vamos, subamos. Leticia les entregó los pases de visitante. Piso 45. Sala de juntas, tengan listos sus documentos de identidad. Y por favor, Leticia miró a Mairena, que estaba masticando chicle con la boca abierta. No se permite tomar fotografías ni masticar chicle en las instalaciones. Los vi subir al elevador. Me levanté de mi silla ergonómica de cuero negro. Alisé mi falda lápiz. Me aseguré de que mi saco estuviera impecable. Tomé la carpeta roja que contenía el destino de mi familia. Caminé hacia la sala de juntas. Mi abogado, el licenciado Galindo, un hombre de 60 años con cara de pocos amigos y una reputación de tiburón legal, ya estaba ahí, sentado en el extremo de la mesa, esperando. ¿Está lista, jefa?, me preguntó Galindo. Más que lista, Galindo, respondí, quedándome de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta.
Que empiece la función. 2 minutos después, la puerta se abrió. Escuché el taconeo de Mairena y la respiración agitada de mi padre. «Vaya, qué vista», exclamó Tadeo, tratando de recuperar su arrogancia. «Nada mal, nada mal. Se parece a mi oficina en Miami». «Siéntense», ordenó la voz cavernosa de Galindo. La familia obedeció al instante, intimidados por la presencia del abogado. «Buenos días», dijo Galindo. «Soy el representante legal del Fondo Capital Águila, tenedor de su deuda. Entiendo que han venido a liquidar el total del adeudo. Son 12.350.000 pesos, más intereses moratorios acumulados hasta el día de hoy». «Espera, espera», intervino Tadeo, levantando la mano. «Aquí hay un error. Yo soy Tadeo Ramírez. Vengo a ofrecer 4 millones de pesos en efectivo, tómalo o déjalo. Y quiero hablar con el titular, no con un abogado. Mi amigo, el vicepresidente, me aseguró que el titular está aquí y lo cortó Galindo. Galindo se giró hacia mí. Yo me di la vuelta lentamente. El silencio que siguió fue absoluto. Fue un silencio físico, pesado, que absorbió todo el aire de la habitación. Mi padre parpadeó. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mairena soltó un chillido ahogado. ¿Y Tadeo? Tadeo frunció el ceño, confundido. ¿Eloísa?, preguntó mi madre, con la voz estrangulada. ¿Qué haces aquí? Te dije que te quedaras abajo cargando los bolsos, siseó mi padre, recuperando su tono de regaño. ¿Cómo subiste? ¿Te colaste? ¿Vas a hacer que nos corran? Salte inmediatamente. Mairena se rió, una risa nerviosa. ¡Ay, por Dios, Eloísa! ¿Conseguiste trabajo de secretaria aquí? Pues sírvenos café, ándale. Y dile a tu jefe que ya llegamos. ¡Qué vergüenza! Vienes vestida como si fueras alguien importante. Yo no dije nada. Caminé lentamente hacia la cabecera de la mesa. La silla del presidente. El licenciado Galindo se puso de pie inmediatamente y me recorrió la silla para que yo me sentara. Buenos días, licenciada Mondragón, dijo Galindo con respeto reverencial. Los expedientes están listos para su firma. Me senté. Crucé las piernas. Apoyé los codos sobre la mesa de caoba y entrelacé los dedos, mirando a mi familia por encima de mis gafas. Buenos días, señores, dije. Mi voz era tranquila, pero resonó en la sala como un trueno. Bienvenidos a mi oficina. ¿Tu oficina? Tadeo miró a Galindo, luego a mí, luego a la placa dorada que estaba sobre el escritorio, Eloísa Mondragón, vicepresidenta ejecutiva. Sus ojos se abrieron tanto que creí que se saldrían de sus órbitas. No puede ser, susurró mi padre. Tú trabajas en una oficinita contable en el centro, tú me dijiste, tú nunca preguntaste, papá, le respondí suavemente. Nunca preguntaste dónde trabajaba, ni qué hacía, ni cuánto ganaba. Solo te importaba que te transfiriera dinero cada mes para pagar tus caprichos. Miré a Tadeo. Él estaba temblando visiblemente. Así que tú eres el famoso Tadeo, dije, esbozando una sonrisa depredadora. El amigo íntimo del vicepresidente. El que juega póker con mi jefe. Curioso. Yo soy la vicepresidenta. Y no juego póker. Y definitivamente, nunca te he visto en mi vida, excepto anoche, cuando me miraste como si fuera basura desde la ventana de mi propia casa. Tadeo empezó a tartamudear. Esto es un malentendido. Yo no sabía. Eloísa, por favor. Licenciada Mondragón para ti, le corregí. Y tienes razón, no sabías. ¿No sabías que hace 6 meses, cuando el Banco del Bajío estaba a punto de rematar la Hacienda Las Mesetas por falta de pago, yo compré la cartera vencida? Yo compré la deuda. Abrí la carpeta roja y saqué el documento notariado. Lo deslicé sobre la mesa hacia mi padre. Léelo, papá. El acreedor no es un banco anónimo. El acreedor soy yo. Yo soy la dueña de tu hipoteca. Yo soy la dueña de tu deuda.
Y técnicamente, si no pago hoy antes de las 12, yo seré la dueña de la hacienda. Mi madre rompió a llorar. No era un llanto de tristeza, era un llanto de terror puro. «Hija. Hija de mi alma», gimió. «¿Cómo pudiste ocultarnos esto? Somos tu sangre». «Y porque son mi sangre, todavía tienen un techo», respondí sin piedad. «Si fuera cualquier otro banco, ya estarían en la calle. Pero vamos a lo importante. El señor Tadeo aquí presente ofrece 4 millones de pesos». Miré a Tadeo fijamente. «A ver, inversionista. Saca los 4 millones. Ponlos sobre la mesa. Ahora». Tadeo se encogió en su silla. Parecía un niño pequeño atrapado haciendo una travesura. «Es que, mi capital está invertido en criptomonedas y en proyectos en Tulum, la liquidez tarda unos días», mentira. Golpeé la mesa con la palma de la mano. El sonido hizo saltar a todos. «Galindo, pon el reporte en la pantalla». El proyector se encendió. En la pared apareció el historial crediticio de Tadeo. Tadeo Ramírez, leí en voz alta. Saldo en cuentas bancarias, 350 pesos con 50 centavos. Deudas acumuladas, 2 millones de pesos en tarjetas de crédito y préstamos personales. 3 órdenes de embargo precautorio por fraude. Mairena soltó un grito y se alejó de Tadeo como si él tuviera una enfermedad contagiosa. «¿Qué?», chilló ella. «¿No tienes dinero? ¿Y el penthouse? ¿Y el coche?» «El coche es rentado y debe 3 meses de renta», dije yo. «Y el penthouse vive en un cuarto de servicio prestado en la azotea de su tía en la colonia Doctores». Me volví hacia mi padre. «Ahí tienes a tu salvador, papá. El hombre por el que me echaste de casa anoche. El hombre por el que me humillaste por 500 pesos. Un estafador que iba a robarte las escrituras para empeñarlas y huir». Mi padre se puso rojo, luego púrpura. Se levantó temblando de rabia y agarró a Tadeo por las solapas del saco. «Desgraciado», rugió mi padre. «Me mentiste. Comiste en mi mesa. Bebiste mi vino. Suélteme, viejo loco», gritó Tadeo, empujando a mi padre. «¿Seguridad?», dije tranquilamente por el intercomunicador. 2 guardias de seguridad, grandes como armarios, entraron en la sala. «Saquen al señor Ramírez del edificio», ordené. «Y llamen a la policía. Hay una orden de aprehensión pendiente contra él por fraude en el estado de Puebla. Creo que les interesará saber que está aquí». Tadeo palideció. Intentó correr, pero los guardias lo agarraron por los brazos. Lo arrastraron fuera de la sala mientras él gritaba y pataleaba, insultando a mi familia y jurando venganza. La puerta se cerró. El silencio volvió. Pero ahora era diferente. Ahora era el silencio de la derrota. Mi familia se quedó paralizada. Mairena lloraba, con el maquillaje corrido, arruinando su look de niña rica. Mi padre se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos, derrotado. Mi madre me miraba con ojos de ciervo asustado. Ahora éramos solo nosotros. ¿Y la verdad? «Bueno», dije, cerrando la carpeta. «Ya sacamos la basura. Ahora hablemos de negocios». «Eloísa», empezó mi madre, con voz temblorosa. «Hija, gracias. Gracias por salvarnos de ese monstruo. Sabíamos que eras lista, pero no sabíamos, no intentes halagarme ahora, mamá», la corté. «No funciona. Anoche fui una vergüenza. Hoy soy hija de tu alma porque descubriste que tengo dinero. Eso no es amor, eso es interés». «No digas eso», sollozó mi padre, sin levantar la cabeza. «Lo hicimos por el bien de la familia. Pensamos que Mairena era nuestra única esperanza». «Ese es el problema, papá. Apostaste todo al caballo equivocado. Invertiste en la belleza de Mairena, que se marchita con el tiempo, y despreciaste mi inteligencia, que solo crece. Vendiste las tierras del abuelo para pagar vestidos. Me humillaste durante años.
Y anoche fue la gota que derramó el vaso. Me levanté y caminé alrededor de la mesa. Me detuve detrás de la silla de Mairena. Mairena, dije. Ella se estremeció. Tienes 25 años. Nunca has trabajado un día en tu vida. Te has pasado la vida creyendo que te mereces todo solo por ser bonita. Yo quería ayudar, lloró ella. Yo pensé que si me casaba bien, pensar no es lo tuyo, hermanita. Lo tuyo es gastar. Pero eso se acabó hoy. Volví a mi asiento y saqué 3 documentos nuevos. Esta es la situación, dije, con tono de sentencia. La deuda de la hacienda es real. Y yo soy la dueña. Tengo todo el derecho legal de embargarlos, echarlos a la calle y vender la propiedad para recuperar mi inversión. Y créanme, cualquier otro en mi lugar lo haría después de cómo me han tratado. Mis padres contuvieron el aliento. Vi el pánico real en sus ojos. Se imaginaban viviendo bajo un puente. Pero, continué, no soy como ustedes. Yo sí respeto la memoria del abuelo. La hacienda se queda en la familia. Pero las reglas cambian. Empujé el primer documento hacia mi padre. Este es un contrato de dación en pago. Al firmarlo, ustedes me transfieren el 100% de la propiedad de la hacienda Las Mesetas. Yo seré la única dueña legal. ¿Quedarnos sin nada? Susurró papá. Ya no tienen nada, papá. Solo tienen deudas. Esto es solo formalizar la realidad. Empujé el segundo documento. Este es un contrato de arrendamiento. Usufructo vitalicio. Ustedes, papá y mamá, pueden vivir en la casa principal hasta el día que mueran. Nadie los va a echar. Tendrán un techo y comida. Pero ya no son los patrones. No pueden vender ni un metro de tierra. No pueden contratar ni despedir a nadie. Y recibirán una mensualidad fija para sus gastos básicos. Si quieren lujos, tendrán que trabajar. Papá, tú sabes de caballos. Puedes encargarte de las caballerizas. Mamá, tu cocina es excelente. Puedes vender tus moles. Pero el dinero gratis se acabó. Mi padre leyó el papel. Sus manos temblaban. Era la pérdida total de su poder, de su estatus de hacendado. Pero era eso o la calle. Tomó la pluma. Firmó. Una lágrima cayó sobre el papel. ¿Y yo? Preguntó Mairena, con un hilo de voz. ¿Qué hay para mí? La miré fijamente. Para ti, Mairena, tengo esto. Le entregué un sobre. Ella lo abrió apresuradamente, esperando un cheque. Adentro había un boleto de autobús a la Ciudad de México y una lista de direcciones. ¿Qué es esto? Preguntó, confundida. Direcciones de agencias de empleo y de departamentos compartidos baratos, dije. Ya no vas a vivir en la hacienda. Se acabó la vida de princesa. Te voy a pagar 3 meses de alquiler en un cuarto de estudiantes y te voy a dar dinero para comida básica. Tienes 90 días para encontrar un trabajo. De lo que sea. Mesera, recepcionista, vendedora. Me da igual. ¿No puedes hacerme esto? Gritó Mairena, poniéndose de pie. Yo no sé hacer nada. Soy una mondragón. Eres una mujer adulta y sana, dije fríamente. Aprende. Yo trabajé lavando platos mientras estudiaba porque papá se gastó mi colegiatura en tus clases de ballet. Es hora de que devuelvas el favor al universo. Si en 3 meses no tienes trabajo, te corto la ayuda. Y ni se te ocurra volver a la hacienda a pedirle dinero a papá y mamá, porque ellos no tendrán ni un peso extra. Yo controlaré sus cuentas. Mairena miró a mis padres buscando apoyo. Mamá, dile algo, suplicó. Mi madre bajó la mirada. Tu hermana tiene razón, Mairena, dijo mamá, con voz rota. Te hemos echado a perder. Y mira a dónde nos trajo eso. Casi perdemos todo por un estafador. Haz lo que dice tu hermana. Mairena se dejó caer en la silla, sollozando. Pero era un llanto diferente.
Era el llanto de quien se da cuenta de que la fiesta terminó y se encendieron las luces. «Firme aquí, señor Evaristo», dijo Galindo, implacable. Uno a uno, firmaron su rendición. Cuando terminaron, me puse de pie. «La reunión ha terminado», dije. «Pueden irse. El chofer de la empresa los llevará de regreso a la hacienda. Mairena, tu autobús sale a las 3 de la tarde. No lo pierdas». ¿Tú no vienes?», preguntó papá, mirándome con una mezcla de miedo y por primera vez, algo parecido al respeto. «No», respondí. «Tengo una junta con inversionistas japoneses en 20 minutos. Tengo trabajo que hacer. Alguien tiene que trabajar para mantener esa hacienda, ¿no?». Salieron de la oficina cabizbajos, arrastrando los pies. Parecían 10 años más viejos que cuando entraron. Ya no había arrogancia. Ya no había pretensión. Cuando la puerta se cerró, me acerqué a la ventana. Miré la ciudad a mis pies. Me sentía agotada. Me dolía la cabeza. No sentí la euforia que pensé que sentiría. No hubo fuegos artificiales. Solo una profunda, inmensa paz. Había recuperado la tierra del abuelo. Había asegurado el futuro de mis padres, a pesar de ellos mismos. Y había obligado a mi hermana a enfrentar la realidad. Había ganado. Pasó un mes antes de que volviera a pisar la hacienda Las Mesetas. Llegué un sábado por la tarde. Esta vez no escondí mi coche. Llegué en mi SUV negra, nueva, brillante. Entré por la puerta grande. El lugar se veía diferente. El pasto estaba cortado. Las cercas estaban reparadas. Había contratado a un administrador profesional para que supervisara las operaciones agrícolas, y los resultados ya se notaban. Encontré a mi padre en el establo. Estaba cepillando a Gitano. Llevaba ropa de trabajo, ropa de verdad, sucia y honesta. Se veía cansado, pero más tranquilo. Ya no tenía que fingir ser un millonario. Solo tenía que ser un hombre que cuidaba caballos. Cuando me vio, se quitó el sombrero. «Buenas tardes, patrona», dijo. No había sarcasmo en su voz. Solo aceptación. «Hola, papá», respondí. «¿Cómo está el viejo gitano?». «Mejor. Come bien. Creo que aguantará otro invierno». Hubo un silencio incómodo. Luego, mi padre carraspeó y miró al suelo. «Eloísa, sobre lo de aquella noche, sobre el mensaje de texto, no hace falta, papá», lo detuve. No quería disculpas vacías. Las acciones hablan más fuerte. Cuida bien los caballos. Eso es todo lo que necesito. Entré a la cocina. Mi madre estaba preparando tamales para vender en el mercado del domingo. Olía a masa de maíz y chile guajillo. Me sirvió un café en una taza de barro. «Mairena consiguió trabajo», dijo mamá, sin mirarme. «En una tienda de ropa en un centro comercial. Dice que le duelen los pies de estar parada todo el día». «Le hará bien», dije, tomando un sorbo de café. «El dolor de pies aclara la mente». «Sí, supongo que sí». Me senté en el porche al atardecer, mirando mis tierras. Mis viñedos. La herencia del abuelo estaba a salvo. No había abrazos cálidos. No había te quieros de película. Mis padres y yo nunca seríamos una familia cariñosa. Había demasiadas heridas, demasiada historia. Pero había orden. Había respeto. Y por primera vez en mi vida, yo no era invisible. Yo era el pilar que sostenía el techo sobre sus cabezas. Y ellos lo sabían. Miré hacia el horizonte, donde el sol se ponía pintando el cielo de naranja y violeta. Recordé al abuelo. «La tierra es la única verdad», me había dicho. Tenía razón. Las mentiras de Tadeo, las vanidades de Mairena, las ilusiones de mis padres, todo eso se lo había llevado el viento. Lo único que quedaba era la tierra, y la mujer que tuvo el coraje de luchar por ella. Saqué mi teléfono. Tenía un mensaje de Mairena. Una foto de ella con su uniforme de vendedora, comiendo un sándwich barato.
El texto decía, primer sueldo. Pagué la renta. Gracias por no dejarme morir de hambre, supongo. Sonreí. Era un comienzo. Guardé el teléfono y cerré los ojos, disfrutando de la brisa. Ya no olía a perfume barato. Olía a campo. Olía a mi hogar. A veces, la gente piensa que la venganza tiene que ser ruidosa. Piensan en gritos, en golpes, en escenas dramáticas de telenovela. Pero aprendí que la mejor venganza, la más dulce y duradera, es el éxito silencioso. Durante años, mi familia me dijo que yo no valía nada porque no brillaba como ellos querían. Me castigaron por ser práctica, por ser trabajadora, por ser aburrida. Pero mientras ellos gastaban energía aparentando ser ricos, yo gastaba mi energía volviéndome rica de verdad. Ellos construyeron un castillo de naipes sobre la arena de la vanidad. Yo construí una fortaleza de piedra sobre la roca del esfuerzo. Cuando llegó la tormenta, su castillo se derrumbó en segundos. Mi fortaleza ni siquiera tembló. Hoy, la hacienda Las Mesetas es rentable por primera vez en 3 décadas. Exportamos uva a 2 estados. Mis padres tienen una vejez segura, aunque humilde. Mairena está aprendiendo el valor de un peso ganado con sudor. ¿Me duele que tuvieran que perderlo todo para valorarme? Sí, una parte de mí siempre dolerá por esa niña que solo quería que su papá le dijera estoy orgulloso de ti, sin necesidad de ver una cuenta bancaria. Pero he aprendido que no puedes obligar a la gente a amarte de la manera que tú quieres. Solo puedes obligarlos a respetarte. Y el respeto, a veces, es una forma de amor más honesta. Ahora les pregunto a ustedes, que han escuchado mi historia, ¿fui demasiado dura con ellos? ¿Debería haberles dado el dinero sin condiciones y dejar que siguieran viviendo en su fantasía? ¿O hice lo correcto al usar mi poder para obligarlos a madurar, aunque eso significara humillarlos primero? La línea entre la justicia y la crueldad es muy delgada. Yo elegí caminar por ella con tacones de aguja. Gracias por acompañar a Eloísa en este viaje de empoderamiento y justicia. Si esta historia te hizo sentir algo, rabia, satisfacción o tristeza, entonces hemos cumplido nuestro objetivo. Por favor, dale un gran like a este vídeo si crees que Eloísa hizo lo correcto. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de Reddit. Y no olviden responder la pregunta final en los comentarios, ¿ustedes habrían perdonado a una familia así? Soy Karma Familiar y nos vemos en la próxima historia. Adiós.